Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 17 de febrero del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: «¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?». Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino a llamar a los pecadores, no a los justos. Ahora, ¿habrá encontrado algún justo? ¿O todos estamos en pecado delante del Señor? En realidad nos encontró a todos en pecado. Por eso el Señor vino y comió con todos. No podía hacer diferencia, porque todos estábamos en la misma situación, en la misma condición y sobre todo en la misma necesidad. Todos estábamos necesitados de la vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados delante de Dios. Todos éramos igualmente injustos. Todos estábamos enfermos y dormidos de la misma manera. Con matices, dirá usted. Sí, claro está que sí. Pero todo el itinerario del pecado ha sido desarrollado en todo tiempo por la sociedad humana. Y el Señor viene a curar de ese mal a todos los que la configuramos. Y en su tiempo, que no es diferente a otro tiempo, habrá sí de pronto cambios sociales en materia de lo que habitualmente llamamos evolución de las costumbres, esto póngalo entre comillas, y doble comillas si quiere también, pero evidentemente el Señor vino y nos encontró en situación de muerte. Vino a traernos la vida, vino a traernos el amor, que demostró muriendo por todos para que todos en Él muramos a la muerte y vivamos a la vida que nos trae. Y acá tenemos un caso, fíjese, el Señor pasa delante de Leví. ¿Quién era Leví? Leví era un recaudador de impuestos. Recaudaba el impuesto que tributaba el pueblo de Israel al imperio de Roma. Estaba subordinado, era una colonia romana prácticamente. Roma dominaba el mundo de su tiempo. Y este era uno de los tantos recaudadores de impuestos. Israelita. Eran muy odiados los publicanos, los recaudadores de impuestos, por causa de la gestión que desarrollaban. Antipatriotas se los consideraba, traidores, etc. Jesús pasó y lo vio a este Leví, sentado en su mesa de trabajo, la mesa del recaudador de impuestos, y le dijo una sola palabra, y esto lo vemos con frecuencia, que le dijo: «Sígueme». Simplemente eso, sígueme. ¿Qué hizo Leví? No precisó más que esa orden del Señor. Dejó todo. Planillas, seguramente el dinero que estaba recaudando, el lugar de trabajo, e inmediatamente lo siguió. Es más, al día siguiente ya hizo un banquete, agasajó al Señor, invitó a todos sus compañeros de trabajo, otros recaudadores igual que él, y bueno, por supuesto se reiteran las figuras, quienes están al acecho, quienes están espiando permanentemente para tratarlo de encontrar en un error grave, quienes están espiando al Señor.
y los escribas, los fariseos, aquellos que lo combatían ferozmente. Y bueno, ¿qué le dicen entonces a los discípulos de Jesús? ¿Como ustedes también comen con pecadores y publicanos? Claro, fíjese, si vamos a la advertencia legal, que era severa, que no podían ni siquiera ingresar en la casa de un pagano, acá, ingresar a la casa de un pecador, recaudador de impuestos, comer, banquetearse junto a otros recaudadores de impuestos por parte del Señor, para ellos constituía un gravísimo pecado ya. ¿Cómo? ¿Ustedes comen con pecadores? El Señor vino a comer con todos y a darnos de comer a todos. Vino a morir por todos y a darnos la vida a todos. Por eso el Señor vino por todos, no vino por los justos. ¿A dónde había un justo? Vino por los pecadores, vino por los que estábamos en muerte, sigue viniendo y no dejará de hacerlo nunca, porque el amor de Él es un amor plenísimo, igualitario para todos. Y tengamos esto muy en cuenta. Fíjese, Leví sabemos a través del Evangelio, sabemos que después, a partir de su conversión, fue designado como apóstol. Fue el apóstol Mateo, el autor del primero de los Evangelios. Bueno, ahora, al margen no, pero viendo esta conversión por parte de este Mateo o Leví, ¿no es cierto? Fíjese, de recaudador de impuestos a apóstol del Señor. Mire la conversión que en él obtuvo el Señor. Bueno, y estamos en el tiempo de Cuaresma, hermanos. Tiempo de conversión, siempre decimos, claro está. Bueno, y en este tiempo de conversión, en nosotros también puede haber objeciones, puede haber dificultades, puede haber ciertas añoranzas de la vida anterior, cuando aún no estábamos convertidos. Por ahí queremos volver, otra vez porque pensamos o podemos pensar que antes, sin las exigencias evangélicas, estábamos mejor, haciendo lo que nos parecía, aunque éramos esclavos de un sistema que nos imponía una manera de conducta que no era precisamente la conducta de la vida. Pero bueno, estábamos acostumbrados a eso, en el seno de esa realidad nos movíamos y creíamos, o por lo menos nos demostrábamos a nosotros mismos que había posibilidades de felicidad, de éxito, de triunfo, etcétera, etcétera. Pero éramos esclavos, igual lo que lo que fue Israel en Egipto cuando Dios lo sacó en libertad. Y en esta Cuaresma, 40 días, vamos transitando rumbo a la vida eterna. Esa es la tierra prometida, ¿se da cuenta? Y en el tránsito, que es difícil, el Señor se nos aparece también. Fíjese, se nos aparece como palabra, se nos aparece como alimento, se nos aparece resucitado en cada uno de los momentos, si verdaderamente estamos en fe, que podemos ver al Señor desde la fe, con los ojos de un corazón cambiado. Y eso debe ser el estímulo suficiente para que podamos seguir permanentemente hacia adelante y hacia arriba, rumbo al lugar que el Señor tiene preparado para que lo habitemos para siempre, el lugar de la vida. Pero hay que aprovechar esta Cuaresma, hermanos, que decimos 40 días. La Cuaresma es toda la vida, toda esta vida mortal que desarrollamos aquí abajo. Desde que nos convertimos al Señor, como hizo ahí Mateo o Leví, hasta que partimos de este cuerpo y de este mundo, esta vida es una Cuaresma, una vida cuaresmal, ¿se da cuenta? Una vida de conversión, una vida penitencial en el mejor sentido. Una vida en que la oración, la conversación con Dios, que permanentemente nos está informando, aconsejando, indicando el camino siempre correcto, para no equivocarnos, para no tentarnos, para no caer, esa oración necesaria siempre, esa posibilidad de conversar con aquel que nos ve y aquel al cual todavía no vemos cara a cara, como lo veremos cuando estemos precisamente para siempre con Él en la gloria. Esta vida de ayuno, donde vamos a prescindir de todas esas costumbres nuestras. Ayunemos, hermanos, de los placeres, de las
imposiciones que nos hace la carne mortal caída a nosotros y practiquemos aquello que Dios quiere de nosotros, la limosna. Pasemos a darle de comer al hambriento, beber al sediente, visitar al enfermo, a los presos. ¿Se da cuenta? Asistir al que está en malas condiciones, amar en definitiva. Esa es la limosna que Dios quiere. Transitemos entonces este desierto, esta vida temporal, pero cuaresmalizada, que sea una cuaresma real la nuestra, no una mera cuaresma litúrgica que la vamos a evaluar midiéndola en 40 días y después se acabó el hecho litúrgico, se acabó la cuaresma y la conversión y la vida cristiana pasa a ser un recuerdo. Que la vida cristiana sea en nosotros, hermanos, siempre un encuentro con el Señor, en todo momento. Nos hemos encontrado con el Señor de la vida, con la vida, bueno, firmes a partir de ese encuentro, porque el Señor ya nos encontró. No busquemos otra cosa ahora. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en este pasaje que nos dice el Señor. Y hay dos cosas que me asombran. Por un lado, que los escribas y fariseos, en cierta manera, sí creían en el Señor, porque ¿cómo es posible que coma con publicanos y pecadores? Le han de haber visto algo especial, aunque no quisieran reconocerle. Y por el otro, cómo con el Señor, Miguel, todo se hace nuevo. Le vi un recaudador de impuestos y uno mismo, Miguel, si hace uno memoria de su pasado, ve cómo el Señor actúa en cada uno de nosotros. Y es bien cierto lo que decías, recorrer esta cuaresma siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Y también recordaba lo que decía San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, que sea Cristo quien vive en nosotros para recorrer ese camino que nos lleva al encuentro glorioso con el Señor. Que sea Cristo en nosotros para manifestar ese amor, así como Él se nos manifestó a nosotros en los momentos de angustia, de desesperación, de desconsuelo. Exactamente, Patricia. Que sea siempre el Señor, que no nos pierde de vista, que siempre está con nosotros, siempre nos está cuidando, asistiendo, siempre está poniendo su vida por todos nosotros. Él es nuestra vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para esta cuaresma, tu espíritu de conversión, tu espíritu de fe, Señor. Ese espíritu que nos hace fuertes, ese espíritu que nos hace crecer con la seguridad que tú nos das siempre, Señor, a partir de tu palabra y de tu cuerpo y tu sangre, alimento esencial y viático, fundamental para nuestro tránsito por el desierto de este mundo. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.